Nos vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La idea de dar una conferencia abierta a preguntas tiene que ver con que buena parte del debate que se estuvo escuchando estos días está repleto de imprecisiones, de falsedades, de cuestiones que realmente vale la pena aclarar. Eso de un lado. Del otro lado, que esta conferencia contiene una denuncia, que es la actitud de Milei, del Gobierno Nacional, con respecto a esta situación. Así que voy a empezar por el principio, voy a tratar de hacerlo lo más sintéticamente posible. Mi idea es primero hacer una breve exposición, un breve raconto de los motivos por los cuales se decidió recuperar YPF a través de la expropiación. Eso, por supuesto, que uno lo da por sabido, pero evidentemente en la discusión de estos últimos días se pasó totalmente por alto qué era lo que ocurría con YPF bajo la gestión de Repsol, bajo la propiedad de Repsol, y que ocasionó la recuperación, la expropiación por parte del Congreso de la Nación con una ley votada por amplísima mayoría. Y lo digo también con carácter preventivo, porque hoy Milei y su gobierno y sus candidatos y su fuerza política sostienen que la solución para casi todos los problemas vinculados con la prestación de bienes y servicios en la Argentina es la privatización. Es decir, que corren de nuevo, soplan vientos privatizadores, por lo menos en ese sector de la dirigencia política. Así que vale la pena recordar qué pasó la última vez que se privatizó YPF. ¿Qué pasó? Porque si no parece que privatizando se resuelven problemas, es la panacea, todo anda muy bien y es bueno para el interés colectivo, nacional, para los individuos, y la verdad que la historia de la privatización de YPF durante la década de los 90 muestra exactamente lo contrario. Privatizar YPF, particularmente en la época de Repsol, fue una verdadera desgracia para YPF, para la Argentina, creo yo, también para las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Así que voy a ser muy breve con este tramo, empiezo por ahí, a ver si, no sé dónde ahí está. Bueno, YPF, como ustedes saben, queda bajo el control de Repsol, después de una primera etapa privatizadora del 92, queda bajo el control de Repsol a partir del año 99, pleno control, pero bueno, ahí muestro desde el 97 lo que venía ocurriendo. Esta es la producción de petróleo durante la época de Repsol, durante la gestión Repsol, que se redujo casi exactamente a la mitad. Es decir, YPF pasó a ser, como productora de petróleo y principal empresa de la Argentina, la mitad de lo que era antes de esta situación. Esta es la producción de petróleo, esta es la producción de gas, tiene un primer momento de incremento, pero termina a partir de 2004 con una caída del 43% y una caída de punta a punta. Así que en petróleo y gas, lo de Repsol controlando YPF fue una verdadera desgracia, una catástrofe. Obviamente esta situación se reflejó también en la caída de las reservas de petróleo. Una compañía de hidrocarburos, una compañía petrolera particularmente, se puede evaluar por su producción cotidiana, diaria, pero también por la cantidad de recursos que tiene registrado como posible y pasible de ser extraído, es decir, por sus reservas. La reserva de petróleo de YPF se redujo también en un 50% en la gestión Repsol. O sea, no solo producía la mitad, sino que había perdido la mitad de sus recursos. Las reservas de gas habían caído en un 55% con Repsol. Obviamente, no sé si hace falta abundar mucho sobre el particular. Estaba vaciando YPF, estaba en un estado de destrucción, de achicamiento y de liquidación, en lo que hace a la compañía YPF, que es
desde 1922, cuando la funda Irigoyen, en adelante, una compañía de bandera argentina, una compañía testigo para el mercado argentino, y la que posibilitó, bueno, una multiplicidad de avances desde el punto de vista productivo de los combustibles, pero también obviamente desde el punto de vista tecnológico, a través de sus laboratorios, de sus ingenieros. Bueno, todo eso lo liquidó Repsol casi completamente en el plazo en el que estuvo a cargo de la gestión de la compañía. No todo ese plazo contó también con la participación de otras empresas nacionales como la del Grupo Eskenazi. Esto ocurre bastante después, así que esta era la evolución de la empresa bajo la gestión de Repsol. ¿Qué es lo que produjo esto a la macroeconomía argentina? ¿Qué es lo que le produjo a nuestro país en su conjunto? Bueno, al ser YPF la empresa líder, la principal empresa productora de energía, de hidrocarburos, pero de energía en general en la Argentina, lo que ocurrió con la caída, con la reducción a la mitad de la capacidad productiva de YPF, es que el país perdió su autoabastecimiento energético. Tuvo que comenzar un proceso de importación de energía de diversas formas, a través de combustibles y a través incluso de barcos que traían gas, es decir, tuvo combustibles sólidos, quiero decir, y gas, y se convirtió la Argentina entonces en el año 2011 en un país deficitario. Esta es la balanza comercial energética de la Argentina, o sea, cuánto exporta de bienes energéticos y cuánto importa. Y esto es principalmente atribuible, yo casi me animo a decir exclusivamente, pero seguro principalmente al desempeño de Repsol. Repito, Repsol se hace cargo de la compañía y empieza a menguar y disminuir producción de petróleo, gas, reserva de petróleo y gas. Un fracaso absoluto. Pero esto pone en jaque la economía argentina en su conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque la falta de dólares, no tengo que explicar hoy, con Milei y los problemas que tiene, la falta de dólares es una cuestión recurrente en la economía nacional, en la macroeconomía nacional. Lo que ustedes pueden ver acá es que de 2007 a 2011, en términos anuales, pasamos de un superávit de 6.000 millones de dólares a un déficit de 3.000 millones de dólares. Es decir, empiezan a faltar 9.000 entre el déficit que se pierde y el superávit que se presenta, 9.000 millones de dólares por año en la economía por culpa y responsabilidad de Repsol. Y los años siguientes continúa este drenaje, llegando en 2013 a 6.000 millones de dólares negativos. Esto es importante decirlo porque por culpa y responsabilidad de la gestión de Repsol en la Argentina, a cargo de YPF, lo que empieza a pasar es que no solo faltan combustibles, sino divisas, y se genera a partir de ese momento la necesidad de importación, como lo mostré acá, de combustible, y a un precio que en aquel momento estaba aproximadamente $100 el barril, con lo cual esto genera no solo un problema de superávit comercial externo de dólares, sino de pesos, porque el gobierno argentino compra el combustible en dólares, pero lo vende en pesos a un precio que no significa el salto que representaba esta necesidad de importación. Es decir, que Repsol, para que quede claro, la gestión privada, la privatización de YPF, terminó en un descalabro tanto de la propia empresa como energético, como macroeconómico general. Esto me parece que se está olvidando ahora que aparecen voces que piden la privatización de esto, de aquello, inclusive estos días de la misma YPF. La verdad que no parece, ninguno de estos datos que se puede discutir en cualquier ámbito, no parece aconsejar, por lo menos de una forma tan liviana, darle la compañía energética principal de la Argentina a una empresa extranjera, que obviamente estos perjuicios para la nación, para nuestra sociedad, no necesariamente fueron malos números para la compañía privada, y eso es una de las cuestiones que ocurre, sobre todo cuando se trata de compañías privadas que se hacen cargo de sectores estratégicos o sectores donde tienen una influencia muy importante, que la compañía le puede ir bien, pero le puede ir mal a la sociedad,
al país y a la macroeconomía. Entonces, esto no quiere decir que a YPF le haya ido mal en sus balances con Repsol. Al revés. En poco tiempo, entre el 97 y el 2010, YPF distribuyó dividendos por 14.000 millones de dólares y había comprado la compañía, es decir, Repsol obtiene utilidades y había comprado la compañía creo que por 13.000, es decir, que en poquitísimo tiempo para una empresa de estas características recuperaron a través de las utilidades lo que habían pagado al comprarla, lo cual muestra que se vendió mal en aquel momento también. Entonces, reitero, cae en la reserva de petróleo 50%, de gas 55%, la producción de petróleo el 49%, detona el mercado argentino y obliga a Argentina a importar a precios muy altos y le pone mucha atención a la balanza comercial que se vuelve deficitaria en materia de energía. Ante esa situación, quiero decir porque yo en aquel momento me desempeñaba no como ministro, sino como viceministro de Economía, pero tuve varias conversaciones con las autoridades de Repsol, particularmente con el señor Brufau, que era quien la dirigía, y se le planteó esta dificultad, se le planteó este drama, se le planteó este desastre, y Brufau lo que sostenía, bueno, esta es una empresa privada, esto le puede perjudicar a la Argentina, pero bueno, no es problema mío, hagan otra cosa. Cuando evidentemente el papel de YPF en el mercado energético argentino es el papel de líder. Es decir, no dio absolutamente ninguna respuesta favorable, lo cual desencadenó lo que ya sabemos, la recuperación de YPF. Voy a hablar de eso después. Quiero hablar antes, segundo tramo, de los resultados de la recuperación de YPF. Entre los primeros problemas, los principales que había con YPF privatizada en manos de Repsol, estaba la cuestión de Vaca Muerta. Vaca Muerta es un yacimiento no convencional que se despliega en el territorio nacional argentino y por cambios tecnológicos, por cambios de rentabilidad, se vuelve posible, plausible, explotar yacimientos llamados no convencionales, ¿no? Que Argentina tenía, pero no los había explotado. Bastante tiempo antes. Repsol, ¿qué hace teniendo Vaca Muerta? Nada, absolutamente nada. Nos estábamos quedando sin reservas, sin producción de hidrocarburos y Repsol decide en realidad poner en venta Vaca Muerta en pedacitos, entonces inician una etapa de roadshow, lo llaman, o sea, exposiciones internacionales, a ver quién puede comprar e invertir en Vaca Muerta. Ninguna intención en invertir ni en producción, porque ya lo vimos, ni en exploración, y menos todavía las grandes inversiones que requiere los yacimientos no convencionales. Es decir que Repsol no solo venía destruyendo la compañía, sino que venía limitando la posibilidad de comenzar con la explotación de los recursos no convencionales de Vaca Muerta. Lo digo de otra manera más sencilla. Sin recuperación de YPF, sin expropiación de YPF, no había Vaca Muerta, sin Vaca Muerta no había puesta en marcha y recuperación de la producción de hidrocarburos en la Argentina. Así que la verdad que el objetivo era poner a funcionar nuevamente YPF en favor de los intereses nacionales que estaban siendo absolutamente mancillados por la gestión privada de Repsol. Repito, lo que hacía Repsol era una decisión privada de una empresa privada, ese es el problema con las privatizadas, le podía convenir a Repsol, pero nos dejaba a nosotros, incluso con recursos que teníamos disponibles, necesarios y urgentes, pero no explotados. En el año 2012 entonces se toma la decisión de recuperar YPF a través de, ahora voy a hablar, una serie de instrumentos legales que están encuadrados, provienen ni más ni menos que de la Constitución Nacional. El origen del episodio de la recuperación de Repsol son facultades que le da al gobierno, pero también al Ejecutivo y también al Congreso, la Constitución Nacional en situaciones asimilables a esto. O sea, cuando algo es de interés público. Cuando algo es de interés público se puede poner sujeto a expropiación y cumpliendo ciertas reglas que marcan la Constitución y las leyes,
la compañía puede ser recuperada, expropiada. Ahora, quería hablar de los resultados. Se recupera en el año 2012. Hoy, al año 2025, todas estas tendencias que observamos de caída estrepitosa se han revertido. La producción de petróleo, desde aquel piso que alcanzó con la gestión Repsol, creció un 78%, la producción de gas un 18%, y no sería algo inalcanzable que en muy poquitos años estemos produciendo 1 millón de barriles por día en la Argentina. Es decir que, efectivamente, luego de recuperar la compañía, se puso en marcha inmediatamente Vaca Muerta. Lo que tengo acá es algo que data de aquella época, son muestras sacadas de las primeras perforaciones productivas en Vaca Muerta que se hicieron en el marco de un acuerdo entre entre YPF y Chevron en aquel momento, Luego otro acuerdo con Petronas, la firma malaya. Entonces se puso en marcha Vaca Muerta, rápidamente se empezaron a encontrar resultados, que debo decir también, como ocurrió en los yacimientos de petróleo y gas no convencional de otros países, particularmente Estados Unidos, siempre se hizo con mucha inversión del Estado, porque es una inversión de riesgo, porque comprender la dinámica de los yacimientos no convencionales, el llamado conocimiento, el know-how de cómo explotarlo, requiere todo un trabajo de inversión que es de mucho riesgo. Eso lo hizo YPF por sí y en acuerdo con otras compañías, y como resultado de eso, no solo se recuperó la producción de petróleo y gas, sino que además, en el año 2024, ustedes recordarán este gráfico que es... Bueno, no importa. Este gráfico que muestra la balanza comercial energética, que se había puesto tremendamente negativa, bueno, en el año 2024, el año pasado, el superávit energético alcanzó 5.696 millones de dólares, es decir, que llegamos casi a los valores de 2006. Básicamente, en poco tiempo, para lo que son los tiempos del petróleo y los tiempos de la energía y de las grandes inversiones, en poco tiempo se alcanzó nuevamente, a ver si puedo verlo, pantalla completa. Acá abajo, sí. Perdón. Ahí está. ¿Sí? En poco tiempo se logró el objetivo, que Repsol no tenía ningún interés, ninguna gana de hacerlo y tenía potestad para no hacerlo. Así que hubo que recurrir a esta instancia que fue la recuperación a través de una expropiación. ¿Qué es lo que se declaró de interés público y sujeto a expropiación? El control de la compañía. No las acciones, el control de la compañía. Eso implicaba que iba a ser sujeto a expropiación un 51% del paquete accionario de YPF, que estaba en manos del controlante, que era la misma Repsol. De esa manera se preservaron, porque hoy escuché bastantes discusiones, el día de ayer también, aunque este tema surge y resurge cada tanto, el 51% permitía no solo tomar el control de la compañía y tener como resultado la mejora y el incremento de las inversiones, de la producción, de la exploración, la puesta en marcha de Vaca Muerta, sino que además aseguraba que fuera una compañía mixta, como lo sigue siendo hoy, público-privada, y que flota, es decir, cuyas acciones se compran y se venden en las bolsas, particularmente en la Bolsa de Buenos Aires, en la Bolsa de Nueva York, es decir, es una compañía mixta, por ponerlo así, con control de quien tiene la mayoría, ostenta la mayoría, que es el Estado Nacional. Ese proceso, como digo, se basa en la Constitución Nacional, que no solo la Argentina, sino de muchos países. En la crisis de 2009, en pandemia incluso, muchos países apelaron a la expropiación de compañías privadas por diferentes cuestiones. Este era prácticamente una liquidación y un vaciamiento de la capacidad productiva de YPF y una urgencia nacional, pero Estados Unidos recuperó parte de General Motors, de
grandes compañías en situaciones recientes y complejas para aquella economía. En este caso se decidió que presentar como de interés público el control de YPF, y luego se aplicó la ley de expropiación en todos sus puntos, lo que significaba conseguir una ley en el Congreso Nacional. Esa ley fue votada por una amplísima mayoría de prácticamente todas las fuerzas políticas que comprendieron la situación y que coincidieron con la necesidad de expropiar el 51% de YPF en base a la Constitución, a las leyes y con una ley especial para hacerlo, votado por amplísima mayoría en el Congreso. La verdad que lo que estamos discutiendo hoy en torno a un fallo que ocurrió hace algún tiempo, el año pasado en Nueva York, que condena a la Argentina a pagar en primera instancia, a pagar un monto ya no a accionistas de YPF, sino a un fondo buitre que ni siquiera tiene acciones ni las puede tener, sino que simplemente compró el juicio para accionar contra YPF. Pero lo primero que hay que decir es que lo que están discutiendo es si tiene más valor el estatuto de YPF, una compañía privada, una empresa privada, que en su estatuto puede decir montones de cosas, ser aprobado por mayoría, por su asamblea, o una ley, y más que eso, la Constitución Nacional. Es qué vale más, la potestad que tiene, además que está debidamente explicitado, que no está sometida a ningún otro dominio ni ninguna otra normativa, la potestad de expropiar que da la Constitución Nacional o las leyes de expropiación. No hay forma de que alguien considere que porque el estatuto de YPF diga una cosa, la otra, sostenga que si se toma el control hay que pagarle a determinado grupo minoritario o no, o ofrecer una opción de compra, como pasa con el estatuto de YPF, a todos los accionistas por valores estratosféricos. Bueno, nada de eso está por encima de la Constitución y de las leyes argentinas. Por lo tanto, yo estoy convencido de que ningún juez argentino, porque esta es toda normativa argentina, ningún juez argentino, por más que sea simpatizante de un sector, del otro, crea que YPF es bueno o malo, que el Estado es bueno o malo, ningún juez argentino, ningún jurista argentino creo que puede estar de acuerdo con que asiste la razón y el derecho al fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York. Entre los casos que tengo que citar de estas opiniones está Bernardo Sarabia Frías, ex procurador en la época de Macri, ex procurador del Tesoro, principal abogado de los intereses del Estado, que sostuvo y sostiene al día de hoy esta misma posición. Quiere decir que esta sentencia es un disparate jurídico, que lo que se está intentando hacer es prevalecer intereses privados, pero particularmente de un fondo buitre, en base a un estatuto de la compañía, sobre la potestad de expropiación que es del artículo 17 de la Constitución Nacional. Es por eso que en este fallo, además, han aparecido otros interesados, digo de los regionales, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay, acompañando la posición argentina, porque de no primar este criterio quiere decir que podría ocurrir en otros países con circunstancias similares, incluso en países centrales podría alguien reclamar a un Estado que ejerce esta facultad en base a estatutos privados. Lo pongo de otra manera, hay que expropiar un edificio como se hizo en la Ciudad de Buenos Aires para hacer una autopista. Se aplica la expropiación, pero dice, no, acá tengo el estatuto del consorcio que dice que en realidad para expropiar hay que pagar el triple o hay que pagarle a tal cosa. Bueno, no tiene validez legal. Y yo la verdad que no soy especialista en esto, pero sí debo decir que cuando se evaluaron las posibilidades, se consultó, se discutió en el Congreso Nacional y fue votado por amplísima mayoría, es decir, juristas de todos los espacios políticos, pero también a todos los organismos
propios del Estado a ver si esta era la solución correspondiente, y todos dijeron lo mismo: la facultad de expropiar está por encima del estatuto de una empresa privada, lo cual es prácticamente de sentido común. Lo digo como anécdota, ayer se lo pregunté a una de estas inteligencias artificiales, pero puede hacerlo cualquiera. ¿Y cómo hacen? Toman el promedio de todo lo que está escrito, todo el material que tienen, y llegan a esa solución. Pero la verdad es que es evidente, bastante evidente, trivial y obvio. Es decir, este es el punto de partida. El fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York está totalmente por fuera de la competencia, primero, y después de las atribuciones, y luego del sentido jurídico que tiene esta cuestión. De hecho, la historia de este reclamo es bastante larga y tortuosa. En 2012, cuando se procede a recuperar YPF, Repsol inicia una serie de juicios, pero aplicando la misma ley de expropiación y la Constitución Nacional. Lo que se plantea es que tiene que ser por ley del Congreso, en este caso fue de amplia mayoría, y segundo, que hay que darle una indemnización, un pago al que es desprovisto de sus acciones o de sus bienes y de su propiedad, tal cual esté tasado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Repsol, eso llegó a $5.000 millones por el 51%, Repsol lo aceptó y desistió de cualquier juicio nacional o extranjero contra este proceso. Y en aquel momento ningún accionista minoritario, nadie, incluso en aquel momento quien detentaba el 25%, que era Petersen, nadie inició ningún juicio. ¿Qué pasa después? Este accionista minoritario va a la quiebra en una empresa en el extranjero, en España, y el administrador de la quiebra, el síndico de la quiebra, no hace juicio, sino que vende el juicio a un fondo buitre. Esta es la situación por la que un fondo buitre va a un juzgado de Nueva York y plantea esto, que es básicamente derecho argentino. A partir de ese momento, la República Argentina, en varios gobiernos distintos, lleva adelante una defensa diciendo prácticamente con exactitud lo que yo estoy diciendo, que no corresponde que esto se discuta en Nueva York, todos, incluso la gestión actual, y segundo lugar, que la jueza no tiene razón en hacer prevalecer el estatuto de una empresa privada sobre la Constitución Nacional y las leyes, lo cual resulta bastante obvio. Hoy en día este fallo está apelado, el fallo y el fondo del fallo. Después la jueza Presca, que es la sucesora de Griesa, para que alguien que tenga memoria, la jueza Presca lo que plantea es que, bueno, le da la razón a Burford, a este fondo, y pone un monto de la sentencia que también está cuestionado y no tiene nada que ver con las acciones de YPF, y ahora voy a explicarlo por qué. Lo pone un monto en dólares, calculando intereses y haciendo un cálculo de cuándo debe empezar a correr la evaluación de la empresa y diferentes cuestiones absolutamente cuestionables, desde mi punto de vista disparatadas. Así que eso también fue apelado por el gobierno argentino en una gestión que tampoco fue la nuestra. Continúa, creo que esta tampoco fue, no, esta sí, pero continúa la apelación en los mismos términos, es decir, está apelado que el juzgado lo puede hacer, está apelado el principio que da lugar a la sentencia, está apelado el monto de la sentencia, todo esto en primera instancia. ¿Qué es lo que ocurrió estos días? Que los demandantes dijeron, habiendo una sentencia, quiero cobrar, y sugirieron cobrar con las acciones de YPF. Ahí se presenta otra cuestión, que es que las acciones de YPF, según la propia ley de recuperación o de expropiación de YPF, solo pueden ser dispuestas por 2/3 del Congreso Nacional. Es decir, que las acciones de YPF no se pueden entregar, están en la Argentina, tiene que haber una ley, más allá de toda la discusión de la inmunidad soberana, de que vayan sobre acciones de YPF en propiedad del Estado Nacional y varias cuestiones más. Es decir, que todo esto que está hoy en cuestión no es verdad, es cuestionable. Lo que no quiere decir que un juez de Nueva York, como fue el caso de Griesa, no pueda fallar a favor de un fondo buitre, en este caso una jueza a favor de Burford. Esto no es imposible, pero era muy improbable, tan improbable, que el juez de la quiebra, cuando vende el juicio, lo vende a 15 millones de euros. Esto que ahora teóricamente
ocasiona una sentencia de 16.000 millones de dólares. Evidentemente era bastante improbable porque nadie se va a desprender de un derecho que con alguna certeza te puede hacer acceder a 16.000 millones de dólares por 15 millones, no tiene lógica. Es decir que la verdad que lo absolutamente escandaloso es que esto se esté juzgando en Nueva York, que sea una actitud de fondos buitres contra la República Argentina y que una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución no vale nada, que nuestra Constitución vale menos que el estatuto de una empresa. Y esto realmente es, desde el punto de vista jurídico, creo que casi unánimemente compartida esta opinión, pero se agregan las cuestiones políticas a este fallo absolutamente insólito por una cifra exorbitante, juzgado en Nueva York. Bueno, la verdad es que se convierte en una agresión a la soberanía argentina. Lo quiero decir con toda claridad, porque no tiene derecho un juez de Nueva York, una jueza de Nueva York, a decir que nuestra Constitución vale menos que un papelito votado por una asamblea de accionistas. La verdad que no es así, no es así. Y esto trae y puede traer muchísimas consecuencias internacionales, por eso hay otros países interesados. Entre ellos, porque tampoco lo dijo nadie, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le dice a la jueza que no puede ir sobre las acciones de YPF. Y esto lo dice sin consolidarse una situación de amicus curiae o acompañamiento en el juicio. Advierte sobre esta cuestión de tomar bienes que son inmunes. Inmunes quiere decir que entre los países no se puede ir sobre un bien extranjero, porque es como que, bueno, puesta esta situación al revés, la expropiación de una compañía norteamericana, un juez argentino resuelve que hay que ir y hay que pagarle. Bueno, evidentemente está por fuera de cualquier razonabilidad lo que está ocurriendo, y es tan evidente que cito a Sarabia Frías como a los propios hoy representantes en la Procuración. Hay que decir que el procurador que puso Milei se excusó en este caso porque, si no me equivoco, estaba asociado a los reclamos que se le hacían a la Argentina. Es decir, puso de abogado del Estado, teniendo este juicio, a una persona que estaba contra Argentina en estas cuestiones o que decía que no era suficientemente objetivo. Probablemente uno de los juicios más cuantiosos y las discusiones más importantes que había. Entonces se hizo cargo el subprocurador que está ahora. Lo que puedo decir es que sostiene los mismos argumentos que venía sosteniendo desde la aparición de este juicio, que es en 2015, cada uno de los gobiernos de diferente signo político. Es decir, no cambió la defensa. No cambiaron los argumentos de la defensa. Lo que estoy diciendo yo es la posición oficial de la Argentina, que esa cifra es exorbitante, es la posición oficial de la República Argentina, que no estuvo mal hecho el proceso, de hecho que tiene razón la Argentina, porque la Constitución permite expropiar una parte de la compañía sin darle derechos estatutarios a los accionistas minoritarios, lo cual se discutió largamente en aquel momento, en 2012, opinaron muchos expertos y terminaron votando el radicalismo, diferentes fuerzas políticas del Congreso Nacional, porque no les parecía que esta posibilidad escandalosa fuera factible, que fuera a pasar. Que un fondo buitre comprara el juicio, que fuera al juzgado de Griesa, hoy en poder del Presca, y que Presca le diera la razón, algo absolutamente absurdo. Esa es la situación real que tenemos. Esa es la situación real que tenemos. Tal vez pasó el tiempo, entonces buena parte de estas discusiones, los motivos de la recuperación, los resultados de la recuperación, se hayan perdido de vista, por eso era importante traerlo. Ahora, ¿cuál es lo grave de lo que está ocurriendo? Que hoy quien gobierna en la Argentina es Milei y su fuerza política, que están de acuerdo con privatizar todo, regalar todo, entregar todo, y que lo que ha hecho, por eso es la primera cuestión que destaco, que Milei, obviamente con ese modo que tiene, con los insultos, con todo lo que hace absolutamente, creo yo, desubicado, pero más allá de eso, lo que dice al conocer esta decisión de la jueza es que
se va a apelar la decisión, es decir, que la Argentina está en contra de esto, porque si no tendría que decir, bueno, tiene razón la jueza. No, se va a apelar, o sea, mientras Milei dice que el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, él sostiene que la culpa la tengo yo o la tenemos quienes participamos de la decisión de la expropiación, y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Milei pone en riesgo el interés nacional, incluso contradiciendo a su propio cuerpo de abogados del Estado. Eso, para empezar, le da la razón a quien no corresponde. Se puede entender de Milei que esté siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía, siempre a favor de tribunales o países extranjeros y no de la República Argentina, eso se puede entender. Pero en este caso es muy delicado, porque empieza a estar en riesgo YPF. YPF, la que nos permitió recuperar de nuevo el superávit comercial energético, la que puso en marcha Vaca Muerta, la que da muchísimas posibilidades y extiende las fronteras de desarrollo del país. Bueno, todo eso lo pone en riesgo Milei hoy. Hoy lo que se impone es denunciar al gobierno y a Milei por el ataque a la soberanía nacional y por poner en riesgo a YPF. Está poniendo en riesgo YPF, lo cual también llama a diferentes investigaciones que nosotros vamos a iniciar, porque se sabe que Milei, su gobierno, como pasó con el caso, la estafa, la de las criptomonedas, que tiene vínculos, se supo, yo esto no lo puedo afirmar porque, por eso digo que lo vamos a investigar, con representantes de ese fondo buitre. También sus viajes al extranjero permanentes, esta situación del procurador y subprocurador, bueno, todo es muy sospechoso a la vista de lo que estamos viviendo hoy. Un presidente que le da la razón, que no la tienen, a fondos buitres que se quieren quedar con YPF. Ese es el presidente que hoy tenemos. Así que, por supuesto que responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome que ponga en riesgo la soberanía energética, que ponga en riesgo a YPF, que abra negociaciones con fondos buitres cuando todavía no hay fallos firmes, porque lo otro que se ha dicho muy ligeramente es que, bueno, ya está, no está, esto está siendo apelado en segunda instancia, puede apelarse luego en la Corte Suprema, desconozco y se desconocen los tiempos que va a llevar, pero estamos en un camino de apelación a sentencias inadecuadas, ilegales, injustas, en contra del interés nacional. Así que lo que tendría que hacer Milei es defender a YPF, defender a la Argentina, defender al gobierno, pero bueno, sabemos que entró como un topo a destruir el Estado, así que esto forma parte probablemente de esa batería de decisiones que ponen en riesgo el futuro de la Argentina, el futuro de la Argentina. Por eso yo vuelvo a decir que es gravísimo, y que a YPF hay que defenderla. Así que cierro con esto, desde el punto de vista de nuestra fuerza política, pero desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia no productora de hidrocarburos, pero sí en el procesamiento y la industrialización de los hidrocarburos, que somos parte de esa cadena y además somos principales consumidores de energía en la Argentina. Digo, en nombre de todo eso, YPF no se vende. Y se lo advierto a Milei, no se vende. Y menos todavía se entrega o se regala. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora... Hablaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en esta presentación relacionada con el fallo de la jueza de la circunscripción neoyorquina de Estados Unidos, Loretta Preska, que le ordena al Estado argentino la entrega del 51% de las acciones a un fondo buitre. Bueno, la reacción del gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene mucho que ver con que no solo formó parte del gabinete económico que implementó una decisión votada por el Congreso de la Nación en el año 2012, sino que fue aludido directamente
por el presidente Javier Milei, que lo sindicó como un soviético estúpido y otra serie de improperios en las cuales se suele expresar. De ahí la complejidad lingüística del presidente de la Nación, hasta ahí llega. Bueno, la respuesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, YPF no se vende, es una situación, entiende Kicillof, muy, muy grave, que compromete este fallo y la consecuente reacción eventualmente que vaya a tener el gobierno argentino, compromete el futuro económico y la independencia y la soberanía energética alcanzada en los últimos tiempos por la Argentina. Repito, YPF no se vende, termina siendo la consigna del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en esta alocución se refirió al historial que desembocó en la expropiación de la mayoría accionaria de YPF. Se refirió, habló por supuesto que sin YPF no hubiese habido Vaca Muerta, y sin Vaca Muerta no hubiese habido justamente esa soberanía energética de la cual hoy goza la Argentina, habiendo reducido drásticamente la necesidad de importación de hidrocarburos, de combustibles para abastecer la producción y los hogares de los argentinos. Bueno, en esta exposición en la que Kicillof además no se privó, por ejemplo, de citar como fuente de autoridad al ex procurador del Tesoro de Mauricio Macri, nos referimos a Bernardo Sarabia Frías, por otra parte, uno de los integrantes de la mesa judicial de Mauricio Macri, así que lejos de asimilarlo al pensamiento ideológico y a los postulados ideológicos del gobernador, lo que hace Kicillof en este caso es citarlo, porque en una entrevista reciente Sarabia Frías dijo que había sido correcta la decisión de expropiación, algo que también nos había referido desde otra óptica, desde otro segmento ayer en este programa Marcelo Rucci, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Bueno, se suman estos argumentos a favor de la expropiación, algunos más críticos y otros menos respecto de la mecánica en la cual se hizo, pero tenía que ver esa presentación del gobernador de la provincia. No sé qué viste, Gisela. No, y te sumo ahí que también dijo básicamente que para cualquier persona comprendida en el derecho en nuestro país, sobre todo jueces, dijo para cualquiera sería interpretado como un mamarracho jurídico, y también planteó que estaba respondiendo a preguntas a Excel. Lo escuchamos. Gobernador, buenas tardes. Pablo Urbano de Radio Splendid. Hoy el expresidente del directorio de YPF, Pablo González, dijo que quienes se tendrían que poner la voz en el cielo, por llamarlo de alguna manera, de gritar más fuerte, son aquellas provincias petroleras, aquellas que están involucradas en el proceso de los hidrocarburos en esta cuestión de YPF. Y a la par hubo reunión en el Consejo Federal de Inversiones de los ministros de Economía de las provincias. ¿Se habló algo de este tema? ¿Hubo alguna propuesta? ¿Hubo algo, digamos, que pudiera surgir como para poner ese grito que reclamaba el ex presidente del directorio? Gracias. Mira, la posición de Pablo González se basa en una cuestión, como todo esto, resuelto por el Congreso Nacional con mayorías muy amplias, que superan los 2/3 del Congreso Nacional de aquel entonces. ¿Qué es lo que resuelve? Que las acciones de YPF no quedan a disposición del Poder Ejecutivo, menos todavía de un país extranjero. Por más admirador que sea Milei de Trump, no están las acciones de YPF al alcance de un país extranjero, porque para que las acciones de YPF puedan movilizarse de Argentina o ponerse en propiedad de otro, tiene que haber una autorización del Congreso Nacional también por 2/3. Por 2/3, o sea que aunque Milei tuviera la vocación, la voluntad o la compulsión y el deseo de entregar acciones de YPF a quien se las pida, no puede hacerlo sin pasar por el Congreso. Pero lo que plantea el expresidente de YPF es que además, en la ley de soberanía hidrocarburífera por la que se recupera YPF, en esa ley se deja, no sé si fue la de expropiación o la de soberanía, pero se deja claro que
la propiedad, cuando se recuperan las acciones, que el 49% de las acciones de YPF son propiedad no del gobierno nacional, sino de las provincias argentinas. O sea que tampoco la jueza podría avanzar sobre esto como si fuera una propiedad, como si fuera patrimonio del gobierno nacional para cobrarse algo que consideran los buitres que tienen que cobrarle al gobierno nacional, sino que es propiedad de las provincias. Así que tiene una serie de dificultades, de problemas, de inconsistencias, la cuestión que es enorme. Por eso a mí me llama la atención que en manada salga el gobierno y quienes quieren lastimar, hacer daño, o hacer política, o hacer campaña electoral con esto, a decir esa cantidad de barbaridades absolutamente basadas en la ignorancia total de la cuestión. En cuanto a los ministros de Economía... La reunión de los ministros. No pude hablar con el ministro López hoy, sé que estaba esa reunión, seguramente se estuvo discutiendo, entre otros temas, la ley que se está por presentar al Congreso en punto a la recuperación de recursos que corresponden a las provincias apropiados por el Gobierno Nacional, el impuesto a los combustibles y los ATN, el fondo de ATN, pero no sé, no pude hablar con él porque hoy vengo de una recorrida, estuvimos en Bolívar y estuvimos en Henderson, en Irigoyen, así que no pude hablar con él todavía. Señor gobernador, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Ortiz, de la revista Voces del Mosapro. La pregunta es, ¿cómo cree que este fallo impacta la soberanía nacional y de los bonaerenses y en la vida cotidiana de los argentinos y argentinas, y a su vez cómo podemos participar como ciudadanos en la defensa de la soberanía nacional? No, yo creo que se abre toda una etapa donde queda muy en claro, lo dijo también el candidato de Milei, que la intención es privatizar, vender YPF, vender y malvender, porque repito, si es en base a este fallo no sería ni siquiera una venta como fueron en los 90 las privatizaciones, que fueron ruinosas para la Argentina en su enorme mayoría, es decir, a un precio menor del valor que tenían y luego muchas de ellas fallidas, ¿no? Que terminaron en vaciamiento o en abandono, la gran mayoría de las privatizaciones que quieren volver a hacer. Hoy sabemos que la intención que era indicada ahora es privatizar YPF, pero peor que eso, porque si es en base a este fallo sería entregarla, entregar el control de YPF en base a una sentencia que no corresponde. Así que bueno, veremos cómo evoluciona. Con respecto a quienes se oponen, yo he visto desde que ocurrió esta novedad, he visto muchas voces opuestas a lo que ya es evidente, que es que Milei viene a entregar YPF y se empieza a asociar con otras decisiones que viene tomando y con otros vínculos que viene teniendo, reuniones que tuvo con determinados representantes que nosotros vamos a investigar en detalle, como vamos a investigar la actitud de la Procuración, porque acá hay que defender el interés nacional y hay que defender la compañía líder en hidrocarburos y de bandera de la Argentina, hay que defender a YPF, no estar viendo cómo se puede usar esto para entregarla y además, de paso, de carambola, propinarle insultos en el marco de la campaña electoral, a mí o al que sea. No tiene sentido. Esta fue una decisión que se toma valientemente durante el gobierno de Cristina, que la toma Cristina y que, como hemos mostrado, el resultado fue el que se buscaba y era probablemente, yo me animo a decir, seguramente la única vía para conseguirlo. Poner a YPF a funcionar en favor de los intereses nacionales. Y eso dio como resultado el aumento de la producción, la puesta en marcha de Vaca Muerta y la reversión del déficit comercial, que era creciente e imparable si no se hacía esto, porque íbamos a terminar comprando en el exterior todo el combustible, toda la energía de la Argentina prácticamente, si no se hacía rápidamente la puesta en marcha de YPF y de Vaca Muerta. Última pregunta. Sí, Martín López Lastra, de AM del Pueblo, FM Keops y Classic. Un poco siguiendo la pregunta de Hernán Sánchez de La Tecla, usted está diciendo que podría, ponemos de potencial, haber alguna omisión o pasividad del Poder Ejecutivo Nacional, cierta liviandad, como para presentar un recurso cosmético, habida cuenta que, en sus palabras,
está diciendo que investigaría la relación que podría haber del Gobierno Nacional o de sus funcionarios con este fondo buitre. Falta decir que puede haber traición a la patria. Esa es la primera pregunta. Y después, si anticipa que puede haber un recurso de apelación cosmético como para cumplir, y en ese caso, ¿qué va a hacer el partido en el cual usted está militando? Mire, la verdad que es bastante reciente la situación. Veníamos viendo la evolución, pero de nuevo, no hay que ser ni muy suspicaz ni muy avispado para darse cuenta que si un presidente, el presidente de la Nación, en el momento en que sale el fallo, le da la razón al fondo buitre, pero dice que va a apelar, bueno, ¿cuál es la indicación del presidente? ¿Defender a quién? ¿Defender a quién? Evidentemente, por lo menos hay una contradicción, pero es la máxima autoridad, él es el jefe del Poder Ejecutivo. Y lo que está diciendo es culpa de Kicillof o de quien quiera decir que es la culpa, y no, como es evidente en este caso, y viene sosteniendo consistentemente la Argentina en diferentes acontecimientos, en diferentes hechos jurídicos, pero sobre todo en diferentes administraciones, diferentes signos políticos, viene diciendo no tiene razón el fondo buitre, no tiene razón la jefa, por eso apelás, si no, no apelás. Entonces, evidentemente va a haber que mirarlo muy detalladamente, cuál es la actitud, cómo se comporta no solo los abogados que representan al Estado, uno de ellos que aparentemente, leí por ahí, por eso no quiero andar tirando acusaciones, pero tenía vínculos que lo hacían poco objetivo y seguramente incapaz de defender a la Argentina. ¿Para qué hace de procurador? Cuando el juicio más importante, creo yo, que hay hoy en curso es este. Entonces, bueno, dicho esto, que genera preocupación, supongamos que ha sido reemplazado por otros funcionarios y que actúan con pericia. Bueno, pero eso hay que verlo. Y después hay que ver si hay algún vínculo que esté buscando que el resultado sea negativo para la Argentina. Por eso yo responsabilizo sin duda a Milei, porque en sus dichos públicos favorece y está de acuerdo y quiere que le vaya bien a Burford, no al país, ni PF, ni a nadie. ¿Qué va a hacer nuestra fuerza política? Bueno, veremos. De momento yo personalmente planteo que vamos a tomar todas las decisiones y todos los caminos posibles, pues la provincia de Buenos Aires es también perjudicada si este fallo es adverso, tremendamente perjudicada. La principal refinería de la Argentina la tenemos acá en el Senado, 80% de la capacidad de refinación. Acá no quiero introducirme en otro exabrupto que terminó muy mal de Milei, que fue cuando ocurrió lo de la localización de la planta de GNL en Bahía Blanca, que él dijo, no la vamos a poner en Bahía Blanca, la vamos a poner en Río Negro. ¿Dónde está? En ningún lado. No hay planta de GNL, en ningún lado de la Argentina. Hay una cañería y barcos que van a venir presuntamente a hacer esto, lo cual ya ocurría antes, en otra magnitud, pero ocurría antes. Es decir, que la inversión del siglo, como la llamó él, que teóricamente tenía que ver conmigo y con el RIGI, que se hubiera frustrado, resultó que ahora no se hace. Culpa de Milei, que hizo que Petronas se volviera para Malasia, que estaba dispuesto a hacer la inversión, porque claro, si tenés un presidente que empieza a decir por cuestiones políticas, porque era por mi orientación política o algún insulto de ese día, infantil, adolescente, contra mí, bueno, pero imagínense una compañía que tiene que poner, decían entonces 20.000, 30.000, creo que alguien dijo 50.000 millones de dólares, se va a quedar sujeto a ese tipo de barbaridades y exabruptos. La verdad que no es raro. Incluso Petronas abandonó la producción en la Argentina también en Vaca Muerta, que era uno de los primeros inversores que posibilitó que esto exista y que exista hoy la producción de no convencional, que lo que generó es que el 60% del petróleo de YPF sea petróleo de vaca muerta. Y que si no, no lo tendríamos. Y hoy estaríamos en graves problemas. Por gente como Milei, que piensa que privatizando se soluciona todo y que le importa nada y desconoce todo. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por finalizada la conferencia. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenas noches.